gabinete de seguridad, el que nos convocaba, de Sánchez Serén. Empezó desde el gobierno de Funes, pero se intensificó más en el gobierno de Sánchez Serén. Entonces yo me di cuenta de lo siguiente, que es lo que quiero contar. Durante el gobierno de Sánchez Serén se manejaron 3 modalidades estratégicas, ninguna se aplicó en realidad, pero fue una discusión durante todos los 5 años. Parte del gabinete de seguridad era el ministro de Defensa, que era el general Munguía Payés. Sí. Y él planteaba una insistencia inercial del tema de la tregua que él mismo había creado en el gobierno anterior. Porque él había llegado a la conclusión de que, eso decía, que esta guerra con las pandillas no la vamos a ganar, porque no tenemos personal y ellos son más que nosotros. Los pandilleros activos más sus entornos familiares y tal son no sé cuántos, y entonces jamás vamos a ganar esta guerra. Y entonces, bueno, el principio es, si no puedes entrar por la puerta, métete por la ventana, algo así decía, casi como decir, si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. Entonces él planteaba algo así como, hagamos un segundo acuerdo de paz. Antes fue con la guerrilla, ahora el Estado que lo haga con los pandilleros y asimilémoslos políticamente. Es decir, démosle viabilidad política, que tengan representación política, que se conviertan en partido político. Esa era la opción del general Munguía Payés dentro del gabinete de seguridad. Pero la tregua tenía tan mala prensa que eso lo aplicaba él, pero bajo de agua. Pero el gabinete de seguridad tenía otro componente, este era el militar, pero tenía el componente policial, que era el ministro Landaverde y Howard Cotto, que era el director de la policía. Ellos no tenían muy buena relación con el ministro Munguía Payés y entonces planteaban 2 modalidades, 2 alternativas. La primera era que el gobierno creara una especie de organizar a nivel nacional, en todo el territorio nacional, una organización paramilitar. ¿Tipo orden? Aunque no le querían llamar así, por supuesto, no ese era el miedo. Pero decían, bueno, que haya gente que nos sirva como oponerle al grupo criminal otro bloque de fuerza igual o superior, ¿no? Y entonces vamos a permitir que los líderes en la comunidad que nosotros organicemos tengan algunas facilidades, por ejemplo, usar arma, permiso para usar arma y cierta, bueno, algún emolumento ahí pequeño aunque sea y tal. Es decir, crear orden. Eso era lo mismo que crear Organización Democrática Nacionalista, que es lo que creó Medrano en los 80, que era un contingente de orejismo contra insurgente. Bueno, era lo mismo, era crear un grupo paramilitar, pero enorme. Bueno, esa era la primera modalidad. Y la segunda alternativa que planteaban, o que se planteó ahí, era replicar la solución que le dieron al tema de la seguridad la clase media en sus colonias, la clase media, media alta y los ricos, que es paguen seguridad privada. Entonces, en las colonias, los barrios, los caseríos, los cantones, paguen contingentes de seguridad privada. Ustedes lo pagan como comunidad y el gobierno les va a dar una ayuda subsidiaria, es decir, en parte el gobierno va a colaborar en pagar esa seguridad. Cuando plantearon esas 3 alternativas, mi respuesta fue, son inviables las 3. De la tregua ya ni lo discuto, pues, totalmente inviable. El tema de crear el contingente, el bloque de fuerza, llamaban ellos, se lo señalé, le dije, al comienzo están replicando la mayor organización criminal que hubo en la historia del país, civil, que fue Orden, ese grupo de orejas. Después, ¿quién los controla? Y las armas van a terminar en manos de los pandilleros. La segunda opción era más o menos lo mismo. Crear seguridad privada. Pues sí, ¿quiénes van a ser los elementos de la seguridad privada? Los pandilleros. Al final lo que vas a hacer es armarlos. Al final lo que vas a hacer es fortalecerlos. Esa fue mi opinión. O sea, descartar las 3 ideas que ellos tenían. Sí, entonces había una opción que era la recomendable, pero era obvia, que es la siguiente. ¿Cuál era el motivo para hacer esas 3 variantes estratégicas que se planteaban? Todos partían de la base de un diagnóstico, es que no tenemos otra alternativa porque no tenemos recursos, equipo, armamento, ni suficiente personal. O sea, de plano ya se sentían y estaban derrotados. Sí, entonces decían, como no tenemos todo esto, ni personal, ni equipo, ni armas, ni medios, ¿no? Aquella famosa de que andaban empujando los carros, no tenían ni para gasolina, ni botas, ni armas, y andaban con 2 balas mojosas ahí los policías, y con el culo roto porque ni uniforme les daban. Bueno,
Entonces, lo único que no se les ocurrió era lo que era realmente la solución: resolver el problema del equipamiento, de los medios, todos los recursos, y aumentar el pie de fuerza, es decir, la plantilla policial y militar. Eso era lo único que no se plantearon, pero esa era la única solución.